Dios en su gracia me abrió un ministerio como predicador ambulante. Al empezar a viajar, tuve acceso a los registros de crecimiento de las iglesias. Y para mi horror descubrí que del 80 al 90% de los que profesaban decidir por Cristo se estaban alejando de la fe. Es decir, el evangelismo moderno y sus métodos estaban produciendo 80 a 90 de los comúnmente llamados apóstatas por cada 100 decisiones por Cristo. Te daré datos más concretos. En 1991, el primer año de la década de la cosecha, una denominación importante en Estados Unidos obtuvo 294,000 decisiones por Cristo. Es decir, en un año, esta denominación de 11,500 iglesias pudo conseguir 294,000 decisiones por Cristo. Lamentablemente solo pueden encontrar 14,500 miembros, lo que significa que no pueden dar cuenta de 280,000 de sus decisiones. Y estos son resultados normales para evangélicos modernos. Y algo que descubrí a fines de los 70 y me preocupó mucho. Empecé a estudiar a fondo el libro de Romanos y específicamente la proclamación del Evangelio por hombres como Spurgeon, Wesley, Moody, Whitefield, Lutero y otros usados por Dios a lo largo de los siglos. Y descubrí que usaban un principio casi olvidado por los métodos evangélicos modernos. La Biblia dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es lo que la Biblia dice que es perfecta y de hecho convierte el alma? Pues la Escritura es muy clara. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, veamos por un momento la ley civil. Imagina que yo te dijera, te tengo una buena noticia. Alguien acaba de pagar una multa tuya por $25,000 por exceso de velocidad. Tal vez contestarías, ¿de qué estás hablando? Esa no es buena noticia, no tiene sentido. Nadie me ha multado por $25,000 por exceso de velocidad. Mis buenas noticias no serían buenas para ti. Parecería necedad, te parecería ofensivo porque estoy insinuando que has violado la ley cuando tú no crees haberlo hecho. Dicho de esta manera tendría más sentido. En camino a esta reunión, el radar registró tu velocidad en 100 kilómetros por hora en una zona dedicada a una convención de niños ciegos. Había 10 señalamientos claros de que la velocidad máxima era 25 kilómetros por hora, pero tú pasaste de frente a 100 kilómetros por hora. Hiciste algo peligroso. La multa es de $25,000. La ley estaba a punto de tomar su curso cuando un desconocido intervino y pagó tu multa. Eres muy afortunado. ¿Ves que al decirte primero precisamente lo que has hecho mal, la buena noticia tendrá sentido? Si no te muestro clara y convincentemente que has violado la ley, la buena noticia parecerá necedad y ofensa. Pero cuando has entendido que has violado la ley, esa buena noticia se volverá buena de verdad. Igualmente, si me acerco al pecador impenitente y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, para él será una necedad y una ofensa. Es necedad porque no tendrá sentido. La Biblia dice que la predicación de la cruz es locura para los que perecen. Y es ofensivo porque estoy insinuando que es pecador cuando él no cree serlo. Él considera que hay muchas personas peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, podría tener más sentido. Pero si tomo el tiempo para abrir la ley divina, los 10 mandamientos, y le muestro al pecador lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios violando su ley, queda convicto por la ley como transgresor, como dice Santiago. Y la buena noticia de la multa pagada por él no será necedad ni será ofensivo. Será poder de Dios para salvación. Con esos conceptos en mente a manera de introducción, veamos ahora Romanos 3:19. Veremos algunas de las funciones de la ley de Dios para la humanidad. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que una función de la ley de Dios es cerrar la boca, impedir que el pecador se justifique diciendo, hay muchas personas peores que yo, en realidad no soy mala persona. La ley cierra la boca al que se justifica y deja a todo el mundo, no solo al judío, sino a todo el mundo, culpable delante de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios nos dice lo que es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es transgresión de la ley. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dice,
Yo no sabía lo que era pecado hasta que la ley me lo dijo. En Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley de Dios actúa como ayo para traernos a Jesucristo, para que podamos ser justificados por fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos. No nos justifica, solo nos deja culpables ante el tribunal de un Dios santo. Y la tragedia del evangelismo moderno es que a principios del siglo, cuando abandonó la ley, con su capacidad para convertir el alma y llevar a los pecadores a Cristo, tuvo que encontrar otra razón para que los pecadores respondieran al Evangelio. Y el tema que eligió el evangelismo moderno para atraer a los pecadores fue el mejoramiento de la vida. El Evangelio se degeneró en Jesucristo te dará paz, gozo, amor, realización y felicidad perdurable. Para ilustrar la naturaleza antibíblica de esta enseñanza popular, escucha la siguiente anécdota, porque la esencia de lo que digo gira alrededor de esta ilustración, así que pon atención. Dos hombres están sentados en un avión. Al primero se le da un paracaídas y se le dice que se lo ponga ya que mejorará su vuelo. Está escéptico al principio, ya que no se imagina cómo el uso de un paracaídas en un avión podría mejorar su vuelo. Después de un tiempo decide experimentar para ver si la afirmación es válida. Al ponérselo siente su peso sobre sus hombros y le estorba para sentarse derecho. Pero se consuela con el hecho de que le dijeron que mejoraría su vuelo, así que decide darle tiempo a esto. Mientras espera, percibe que otros pasajeros están riendo de él porque lleva un paracaídas dentro del avión. Se empieza a sentir humillado. Cuando lo empiezan a señalar y se ríen de él, no lo puede soportar más. Desabrocha el paracaídas y lo arroja al suelo. Su corazón se llena de desilusión y amargura porque considera que le han mentido descaradamente. Al segundo hombre se le da un paracaídas y se le dice que se lo ponga porque en cualquier momento tendrá que saltar del avión a 10,000 metros de altura. Agradecido se pone el paracaídas y no siente su peso sobre sus hombros ni le molesta para sentarse derecho. Su mente está absorta pensando lo que pasaría si saltara sin ese paracaídas. Analicemos la motivación y el resultado de la experiencia de cada pasajero. La motivación del primero al ponerse el paracaídas era mejorar su vuelo. El resultado fue que se sintió humillado por los pasajeros, estaba desilusionado y algo amargado contra los que le dieron el paracaídas. Por lo que a él toca pasará mucho tiempo antes de que alguien le vuelva a poner una de esas cosas en la espalda. El segundo hombre se puso el paracaídas solo para escapar del salto que le esperaba. Y sabiendo lo que le pasaría si saltaba sin él, tiene un profundo gozo y paz en su corazón al saber que está a salvo de una muerte segura. Este conocimiento le da la capacidad para resistir las burlas de los pasajeros. Su actitud hacia quienes le dieron el paracaídas es de profunda gratitud. Escucha lo que dice el Evangelio moderno. Ponte al Señor Jesucristo, Él te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad perdurable. O sea, Jesús mejorará tu vuelo. El pecador responde y de manera experimental se pone al Salvador para ver si las promesas son ciertas. ¿Y qué recibe? La tentación, tribulación y persecución prometidas. Los otros pasajeros se burlan de él. ¿Qué hace entonces? Se despoja de Jesucristo, está ofendido por causa de la palabra, está desilusionado y algo amargado, y con justa razón. Se le prometió paz, gozo, amor, realización y felicidad perdurable, y lo que obtuvo fueron pruebas y humillación. Su amargura se dirige contra los que le dieron las llamadas buenas noticias. Su postrer estado es peor que el primero, otro apóstata, inoculado y amargado. En lugar de predicar que Jesús mejora el vuelo, debemos advertir a los pasajeros que deben saltar del avión, que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Y cuando un pecador entiende las consecuencias de violar la ley de Dios, abrazará al Salvador para escapar de la ira venidera. Y si somos testigos fieles y verdaderos, eso predicaremos. Que viene la ira, que Dios ordena que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él estableció un día en el que juzgará al mundo con justicia. No se trata de felicidad, sino de justicia. No importa que un pecador esté muy feliz, que esté disfrutando de los placeres temporales del pecado. Sin la justicia de Cristo, perecerá en el día de la ira. Las riquezas para nada aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Paz y gozo son frutos legítimos de la salvación, pero no es legítimo usar estos frutos como cebo para la salvación. Si lo seguimos haciendo, los pecadores responderán con motivaciones impuras y sin arrepentimiento. ¿Recuerdas por qué el segundo pasajero tenía gozo y paz en su corazón? Porque sabía que el paracaídas lo iba a salvar de una muerte segura. Y como creyente tengo, como dice Pablo, gozo y paz en el creer,
porque sé que la justicia de Cristo me librará de la ira venidera. Recordando eso, analicemos el incidente a bordo del avión. Tenemos a una sobrecargo recién contratada. Lleva una charola de café hirviendo. Es su primer día y quiere impresionar a los pasajeros. Y vaya que lo hace, porque al caminar por el pasillo tropieza con el pie de alguien y derrama ese café hirviendo en las piernas de nuestro segundo pasajero. Y como reacción ante ese líquido hirviendo en su tierna piel, dirá: ¡Uy! ¡Eso duele! Claro, siente el dolor, pero luego se arranca el paracaídas, lo arroja al suelo diciendo: ¡ridículo paracaídas! No, ¿por qué hacer eso? No se puso el paracaídas para mejorar su vuelo, se lo puso para salvarlo del salto venidero. En todo caso, el incidente con el café caliente hace que se aferre más al paracaídas, e incluso anhele el salto. Si tú y yo nos ponemos a Jesucristo con la motivación correcta para escapar de la ira venidera, cuando venga la tribulación, cuando el vuelo se vuelva turbulento, no nos enojaremos con Dios, no perderemos nuestro gozo y paz. No vinimos a Cristo buscando la felicidad, vinimos huyendo de la ira venidera. La tribulación acerca al verdadero creyente más al Salvador. Pero tristemente tenemos miles de cristianos profesantes que pierden su gozo y paz cuando el vuelo se vuelve turbulento. Son producto de un evangelio centrado en el hombre. Vinieron sin arrepentimiento, sin el cual no se puede ser salvo. Hace poco estuve ministrando en Australia, una isla pequeña cerca de la costa de Nueva Zelanda. Prediqué sobre el pecado, la ley, justicia, santidad, juicio, arrepentimiento e infierno. No me vi arrollado por la cantidad de gente que deseaba dar su corazón a Cristo. El ambiente se puso muy tenso. Después de la reunión dijeron que había un joven que quería entregar su vida a Cristo. Fui allá y encontré a un joven que no podía repetir la oración del pecador porque lloraba profusamente. Para mí era tan alentador porque por muchos años padecí la enfermedad de frustración evangélica. Deseaba tanto que los pecadores respondieran al Evangelio que prediqué un mensaje centrado en el hombre, que esencialmente era este: jamás tendrás verdadera paz en Cristo. Tienes un vacío en tu corazón que solo Él puede llenar. Yo predicaba Cristo y el arrepentimiento. Un pecador respondía a la invitación y yo pensaba: oh no, este quiere entregar su corazón a Cristo y hay un 80% de posibilidades de que apostatará. Y estoy cansado de apóstatas. Más vale que me asegure de que va en serio, que de verdad es sincero. Así que me acerqué a él con un espíritu de Gestapo. Lo abordaba y le decía: ¿qué es lo que quieres? Estoy aquí para hacerme cristiano. ¿Lo dices en serio? Y dijo: sí, supongo. Está bien, oraré contigo, pero más te vale que sea en serio y de todo corazón. Y él dijo: está bien, está bien. Repite esta oración con toda sinceridad después de mí y de verdad que sea de todo corazón. Asegúrame que lo dices en serio. Dios mío, soy un pecador. Él decía: Dios mío, soy un pecador. Y yo pensaba: ¿por qué no habrá evidencia visible de contrición, de que este hombre sienta remordimiento interno por sus pecados? Y si yo pudiera ver su motivación, hubiera sabido que era 100% sincero. Su decisión era de todo corazón. Él quería probar esa cosa de Jesús para ver si podía sacarle provecho. Había probado el sexo, drogas, materialismo y licor. ¿Por qué no probar el cristianismo para ver si es lo que dicen los cristianos? Paz, gozo, amor, realización y felicidad. No huía de la ira venidera porque nadie le había dicho que existiera. Había una omisión de mi mensaje. Él no estaba quebrantado ni contrito porque el pobre ignoraba lo que era el pecado. ¿Recuerdan Romanos 7:7? Pablo dijo: yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse si no sabe qué es el pecado? Cualquier arrepentimiento sería lo que llamo arrepentimiento horizontal. Se acerca porque les ha mentido a los hombres y les ha robado. Pero cuando David pecó con Betsabé, violó los 10 mandamientos y codició la esposa de su prójimo, vivió una mentira, cometió adulterio, homicidio, deshonró a sus padres y a Dios. No dijo: he pecado contra el hombre, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando José fue tentado sexualmente dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo. Pablo predicó arrepentimiento y la Biblia dice: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, y cuando el hombre no entiende que su pecado es vertical, se acercará con un mero arrepentimiento horizontal, superficial, experimental, y se apartará cuando venga la tribulación, la tentación y la persecución. A.B. Earl dijo:
He visto en mi larga experiencia que las más severas amenazas de la ley de Dios ocupan un lugar importante en el proceso de conducir a los hombres a Cristo. Tienen que verse a sí mismos como perdidos antes de clamar misericordia. No escaparán del peligro mientras no lo vean. Si intentas salvar a un hombre que se está ahogando cuando él no lo cree, no estará muy contento contigo. Lo ves nadando en el agua y piensas, se está ahogando. Te arrojas al agua, lo arrastras a la orilla sin decirle nada. No va a estar muy contento contigo. No deseará ser rescatado mientras no comprenda que está en peligro. No escaparán del peligro mientras no lo vean. Si vinieras a decirme, oye rey, este es un remedio para la enfermedad de la quejidosis. Vendí mi casa para juntar el dinero para conseguir este remedio y te lo estoy regalando. Yo tal vez reaccionaría así. ¿Qué? ¿Remedio para qué? ¿Quejidosis? ¿Vendiste tu casa para conseguir el dinero para este remedio? ¿Y me lo estás regalando? Gracias a Dios, este tipo está loco. Tal vez así reaccionaría. Si vendiste tu casa para tener dinero para un remedio para una enfermedad desconocida y me lo regalas, yo pensaría que eres muy raro. Pero si me dijeras, Rey, tienes quejidosis crónica, veo 10 síntomas concluyentes en tu piel, vas a estar muerto en 2 semanas. Si yo me convenzo de que tengo la enfermedad, los síntomas son tan evidentes y dijera, oh, ¿qué debo hacer? Y luego me dijeras, no te preocupes, hay un remedio para la quejidosis crónica. Yo vendí mi casa para conseguir el dinero para obtener este remedio y te lo regalo. Yo no voy a menospreciar tu sacrificio, lo voy a agradecer y lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque he visto la enfermedad y puedo apreciar el remedio. Y tristemente lo que sucede en el mundo occidental es que hemos predicado el remedio sin antes convencer de la enfermedad. Hemos predicado un evangelio de gracia sin antes convencer a los hombres de que han violado la ley y consecuentemente casi todas las personas a las que les comparto el evangelio han nacido de nuevo 6 o 7 veces. Les digo, debes entregar tu vida a Cristo. Hice eso cuando tenía 7, 11, 16, 23, 25 años. Es obvio que el tipo no es cristiano, es fornicario y blasfemo porque cree que es salvo porque nació de nuevo. ¿Qué sucede? Está usando la gracia de nuestro Dios como ocasión para la carne. No aprecia el sacrificio. Para él nada tiene de malo pisotear la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se ha convencido de la enfermedad para apreciar el remedio. El evangelismo bíblico siempre, sin excepción, presenta la ley al soberbio y la gracia al humilde. Jamás verás a Jesús presentando el evangelio, las buenas nuevas, la cruz, la gracia de nuestro Dios, a la persona arrogante, soberbia, farisaica. No. Con la ley, Él quebranta el corazón endurecido y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque Él siempre hizo lo que agrada al Padre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Escritura dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Jesús dijo para quienes el evangelio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos. Son declaraciones espirituales. Los pobres de espíritu, los quebrantados de corazón son los contritos. Los cautivos son los que Satanás llevó cautivos, y los ciegos son a los que el Dios de este siglo ha cegado para que no les resplandezca la luz del evangelio. Solo el enfermo necesita el médico, y solo los conscientes de su enfermedad apreciarán y aceptarán el remedio. Vamos a ver brevemente algunos ejemplos de la ley a los soberbios y gracia a los humildes. En Lucas 10:25 vemos que cierto intérprete de la ley se paró y probó a Jesús. No era un profeta, sino un experto en la ley de Dios. Se paró y le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hizo Jesús? Le dio la ley. ¿Por qué? Porque era arrogante, soberbio y farisaico. Se trata de uno que profesa ser experto en la ley de Dios y está probando al Hijo de Dios. Su pregunta era, ¿y tú qué piensas que tenemos que hacer para tener vida eterna? Jesús le dio la ley y dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, haz esto y vivirás. Entonces la Escritura dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La Biblia señala claramente el efecto de la ley sobre el hombre y dice, el hombre quería justificar su falta de amor por ciertas clases de personas y preguntó, ¿cuáles prójimos? Los judíos no le caían tan mal, pero tampoco los samaritanos, así que Jesús entonces le contó la historia del buen samaritano, que en realidad no era tan bueno, y amando a su prójimo como a sí mismo, solo obedeció los requisitos básicos de la ley de Dios. Y el efecto de la esencia de la ley, la espiritualidad de lo que la ley exige en verdad, le tapó la boca a ese hombre.
porque en realidad no amaba a su prójimo tanto así. La ley fue dada para cerrar toda boca y dejar a todo el mundo culpable ante Dios. En Lucas 18:18, el joven rico vino a Jesús y preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien se acercara a preguntar: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Diríamos: antes de que cambies de opinión, repite esta oración. Pero ¿qué hizo Jesús con su potencial convertido? Le señaló la ley. Le dio 5 mandamientos horizontales que debía cumplir con sus semejantes. Y cuando el hombre contestó: los he guardado desde mi juventud, Jesús dijo: una cosa te falta. Y usó la esencia del primero de los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, para mostrarle que su Dios era su dinero, y no puede servir a Dios y al dinero. La ley para los soberbios. Luego vemos la gracia conferida al humilde en el caso de Nicodemo, un líder de los judíos y maestro en Israel. Estaba bien instruido en la ley de Dios. Era humilde porque vino a Jesús y reconoció la deidad del Hijo de Dios, un líder en Israel. Sabemos que veniste de Dios porque ningún hombre puede hacer estas señales si no está Dios con él. Jesús le dio a este humilde buscador de verdad las buenas nuevas de que la multa fue pagada por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y no fue necedad de Nicodemo, sino poder de Dios para salvación. Igual en el caso de Natanael, un israelita criado bajo la ley, no solo de palabra. No había engaño en su corazón. Obviamente, la ley había sido su ayo para traer a este judío piadoso a Cristo. Igual con los judíos en el día de Pentecostés. Eran judíos devotos, piadosos, que por tanto comían, bebían y dormían con la ley de Dios. Matthew Henry, el comentarista bíblico, dijo que estaban juntos el día de Pentecostés para celebrar la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Y cuando Pedro se paró para predicarles a estos judíos, no predicó ira. La ley produce ira y sabían eso. No predicó justicia ni juicio. Solo les dio las buenas noticias de que la multa había sido pagada por ellos. Les remordió la conciencia y clamaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? La ley era un ayo para llevarlos a Cristo para que pudieran ser justificados por fe en su sangre. Como dijo el himnólogo: por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló por fe al Salvador. Primera de Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente con los fines para la que fue diseñada. La ley de Dios es buena si se usa legítimamente para lo que fue diseñada. ¿Para qué fue diseñada? Este versículo lo dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y los enumera: sodomitas y fornicarios. Si quieres conducir a un homosexual a Cristo, no discutas con él respecto a su perversión. Te estará esperando con los guantes de box puestos. Dale los 10 mandamientos. La ley fue hecha para los homosexuales. Muéstrale que está condenado, aparte de su perversión. Si quieres conducir a un judío a Cristo, aplícale el peso de la ley y que prepare su corazón para la gracia. Si quieres conducir a un musulmán a Cristo, dale la ley de Moisés y despójalos de su justicia propia para conducirlos al pie de la cruz ensangrentada. Aceptan a Moisés como profeta. Oí de un musulmán que leía nuestro libro El secreto que el infierno guardó mejor y Dios lo salvó con solo leer ese libro. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. Recuerda a la mujer que cometía adulterio violando el 7º mandamiento. La ley pedía su sangre y se encontraba entre la espada y la pared. No tenía más recurso que arrojarse a los pies del Hijo de Dios pidiendo misericordia. Y esa es la función de la ley de Dios. Pablo habló de estar encerrado bajo la ley condena. Dirás: no puedes condenar a los pecadores. Hermanos, ya están bajo condenación. Juan 3:17, el que no cree ya ha sido condenado. Lo único que hace la ley es mostrarle su verdadero estado. Damas, ustedes se identificarán con esto. Necesitas sacudir el polvo de la mesa de centro, así que lo limpias con el sacudidor. Ha desaparecido todo el polvo, luego corres la cortina y entra la luz matinal del sol. ¿Qué ves sobre la mesa? Polvo. ¿Qué ves en el aire? Polvo. ¿La luz creó ese polvo? No, la luz solo mostró el polvo. Y cuando corremos la cortina del lugar santísimo y dejamos entrar la luz de la ley de Dios para iluminar el corazón del pecador, lo único que sucede es que se aprecia como es. El mandamiento es lámpara y la ley es luz. Por eso Pablo dijo: por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso dijo: por el mandamiento el pecado se volvió sobremanera pecaminoso. En otras palabras, la ley le mostró el pecado como realmente es. Normalmente en esta etapa de la enseñanza repaso los 10 mandamientos uno por uno.
Pero lo que haré es compartirles cómo testifico personalmente porque creo que será más provechoso. Yo creo fuertemente en seguir los pasos de Jesús. Jamás me acercaría a una persona para decirle, Cristo te ama. Es totalmente antibíblico. No existe antecedente para esto en la Escritura. Tampoco le diría a alguien, quisiera hablar contigo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si quiero despertarte de un sueño profundo, no te echaría la luz de una lámpara a los ojos. Primero lo natural y luego lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede conocer, le son necedad, porque se han de discernir espiritualmente. En Juan 4 está el precedente bíblico para el testimonio personal, el ejemplo de Jesús con la mujer en el pozo. Comenzó con lo natural y viró hacia lo espiritual. Trajo convicción usando el 7º mandamiento y se reveló como el Mesías. Así que si encuentro a alguien, le hablo acerca del clima o de los deportes. Dejo que se sientan cómodos para conocernos. Una que otra broma y luego paso de lo natural a lo espiritual. Esto lo hago con folletos evangelísticos. Tenemos como 25 diferentes folletos. Somos un ministerio para el cuerpo de Cristo. Hemos imprimido millones de folletos y nuestros folletos son novedosos. Si los usas, necesitas tener muchos porque la gente te perseguirá para pedirte más. Un ejemplo. Este es nuestro folleto de ilusión óptica. ¿Cuál se ve más grande? Si alcanzas a ver esto. ¿El rosa se ve más grande? ¿Ven eso? Los que están escuchando el audio. Son iguales, es una ilusión óptica. Les digo, es un folleto evangelístico. Hay instrucciones al reverso. Luego digo, te lo regalo. Dicen, oye, muchas gracias, qué interesante. Vaya. Otro regalo para ti. Saco de mi bolsa una moneda grabada con los 10 mandamientos. Tenemos una máquina que hace eso. Compramos las monedas en el banco, nuevecitas, y las pasamos por la máquina que las prensa. Te lo hacemos en la uña si gustas. Pero les imprime los 10 mandamientos, es legal hacerlo, se considera un arte. Y les digo, toma este regalo. Preguntan, ¿qué? ¿Qué es eso? Les digo, es una moneda con los 10 mandamientos, los grabé con mis dientes. Con un diente hice la I, pero la E es más difícil. Estoy sondeando para ver si está abierto a las cosas espirituales. Si dice 10 mandamientos, gracias. No está abierto. Pero lo más frecuente es, ¿los 10 mandamientos? Gracias, se lo agradezco. Y le pregunto, ¿guardas los 10 mandamientos? En general, sí. Revisémoslos. ¿Alguna vez has mentido? Dice, sí, 1 o 2 veces. Entonces, ¿qué eres? ¿Un pecador? Contesto, no. ¿Qué eres por el hecho de mentir? Yo no soy mentiroso. Entonces digo, oye, ¿cuántas mentiras tienes que contar para ser mentiroso? ¿10? ¿No es cierto que si cuentas una mentira eres mentiroso? Y él dice, sí, supongo que sí. ¿Alguna vez has robado? Y dice, no. Acabas de confesar que eres mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea pequeño? Y dice, sí. Entonces, ¿qué eres? Y dice, un ladrón. Jesús dice, si miras a una mujer con codicia, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Lo has hecho? Dice, sí, muchas veces. Reconoces que eres mentiroso, ladrón y adúltero de corazón y tendrás que enfrentar a Dios el día del juicio. Vimos 3 mandamientos y quedan 7. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí, pero trato de evitarlo. En lugar de usar una maldición para expresar tu sorpresa o disgusto, usas el nombre de Dios. Eso es blasfemia. La Biblia dice, de cada palabra ociosa que hable el hombre tendrá que dar cuentas el día del juicio. El Señor no tendrá por inocente al que usa su nombre en vano. La Biblia dice que si odias a alguien eres homicida. Lo maravilloso de la ley de Dios es que Él se dio el tiempo para escribirlo en nuestro corazón. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Ciencia, conocimiento, conciencia. Así que al mentir, codiciar, fornicar, blasfemar, cometer adulterio, lo hace con conocimiento de que es malo. Dios ha dado luz a todo hombre. El Espíritu Santo lo redarguye de pecado, justicia y juicio. Pecado que es transgresión de la ley, justicia que viene por la ley y juicio que es según la ley. Su conciencia lo acusa. La obra de la ley está escrita en su corazón y la ley lo condena. Así que digo, si Dios te juzga de acuerdo a estas normas en el día del juicio, serás inocente o culpable. Me dice, culpable. Le digo, ¿crees que irás al cielo o al infierno? Y la respuesta suele ser, al cielo. Producto del Evangelio moderno. ¿Por qué piensas eso? Porque piensas que Dios es bueno y pasará por alto tu pecado. Y dice, sí, así es.
Yo digo, intenta eso en un juzgado. Has cometido violación, homicidio, tráfico de drogas, delitos muy serios. Y el juez dice, eres culpable. ¿Tienes algo que decir antes de tu sentencia? Y tú dices, sí, señor, yo creo que usted es un buen hombre y que pasará por alto mis delitos. El juez dirá, en eso tienes razón, soy hombre bueno, y porque soy bueno me encargaré de que se haga justicia. Y porque soy bueno, recibirás tu castigo. Y lo que el pecador espera que lo libere el día del juicio, la bondad de Dios, es lo que lo va a condenar. Porque si Dios es bueno, por su misma naturaleza tendrá que castigar a los homicidas, violadores, ladrones, mentirosos, fornicarios, blasfemos. Dios castigará al pecado donde quiera que se encuentre. Con este conocimiento él podrá comprender que su pecado es vertical, que ha pecado contra el cielo, que ha violado la ley de Dios y lo ha provocado, y que la ira de Dios está sobre él. Entiende que ha sido pesado en la balanza de la justicia eterna y ha fallado. Y entiende su necesidad de un sacrificio, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores murió por nosotros. Nosotros violamos la ley y Él pagó la multa, así de simple. Si un hombre se arrepiente y pone su fe en Jesús, Dios perdonará sus pecados y el día del juicio, cuando se presente el caso, Dios dirá, tu caso está anulado por falta de pruebas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. El pecador puede arrepentirse delante de Dios, creer en el Señor Jesucristo, poner su mano en el arado y no mirar atrás porque es apto para el reino. Esa palabra apto significa listo para ser usado. El terreno de su corazón ha sido cambiado para que reciba la palabra injertada, la cual puede salvar su alma. No tengo tiempo para compartir con ustedes estas citas, pero están en la literatura. Tal vez reconozcan sus nombres. John Wycliffe, el traductor de la Biblia, dijo, el más elevado servicio al que puede aspirar un hombre sobre la tierra es predicar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque llevará al pecador a la fe en el Salvador, a la vida eterna. Martín Lutero dijo, el primer deber del predicador del Evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Al leer estas citas, estos hombres tienen mucha convicción. Dicen cosas como, si no usas la ley en la proclama del Evangelio, llenarás la iglesia de falsos convertidos, oyentes que son terreno pedregoso, que recibirán la palabra con gozo y alegría. Oigan lo que dijo Martín Lutero. Satanás, el Dios de toda disensión, diariamente despierta nuevas sectas, y finalmente ha levantado una secta que enseña que los hombres no tienen por qué ser aterrorizados por la ley, sino que deben ser exhortados con la predicción de la gracia de Cristo. ¿Qué está diciendo Lutero? Dice, miren señores, existe una secta satánica demoníaca que acaba de aparecer. Ha levantado una secta que enseña que no hay que espantar a la gente con la ley, sino exhortarlos con la predicación de la gracia de Cristo, lo cual describe a la perfección la mayor parte de nuestro evangelismo. Matthew Henry, John Wesley le dijo a un amigo evangelista joven, predica 90% ley y 10% gracia. ¿90% ley y 10% gracia? Muy difícil. ¿No podría ser 50-50? Considéralo así. Yo soy médico y tú paciente. Tienes una enfermedad maligna y yo tengo un remedio. Pero es absolutamente esencial que lleves el tratamiento al pie de la letra. Si no, no va a funcionar. ¿Cómo lo voy a presentar? Tal vez así. Ven acá, siéntate. Te tengo una noticia muy grave. Tienes una enfermedad maligna. Veo que empiezas a temblar. Pienso en mi interior. Empieza a entender la gravedad de la situación. Saco las radiografías, te muestro cómo la enfermedad ha invadido tu cuerpo. Te hablo por 10 largos minutos acerca de esta terrible enfermedad. ¿Por cuánto tiempo crees que te voy a tener que hablar del remedio? Muy poco. Estás temblando y después de 10 minutos te digo, a propósito, aquí está el remedio. Y dices, ¡lo quiero! Tu conocimiento de la enfermedad y sus horribles consecuencias han hecho que desees el remedio. Antes de que yo fuera cristiano, deseaba la justicia tanto como un niño de 4 años desea el baño. ¿Qué quiero decir? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A cuántos incrédulos conoces que tienen hambre y sed de justicia? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, porque aman más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero la noche que me confrontaron con la naturaleza espiritual de la ley de Dios, y entendí que Dios ama la verdad en lo íntimo, que Él veía mis pensamientos y considera que codicia es adulterio y odio es homicidio, empecé a decir, veo que estoy condenado. ¿Qué debo hacer para ser justificado? Empecé a tener sed de justicia.
La ley le puso sal a mi lengua. Fue un ayo para llevarme a Cristo. Charles Spurgeon dijo, jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una ley justa y santa. D.L. Moody, John Bunyan y John Newton compusieron Amazing Grace. Si alguien sabía lo que es la gracia, era Newton. Él dijo, entender correctamente la armonía entre la ley y la gracia evita el ser reducidos por el error a la derecha o a la izquierda. Lo primero que me dijo David Wilkerson cuando me llamó por teléfono fue, yo creía ser el único que no cree en el seguimiento. Yo creo en alimentar al recién convertido, creo en nutrirlo y creo en discipularlo. Es bíblico e indispensable, pero darle seguimiento no está en la Escritura. El eunuco etíope se quedó sin seguimiento. ¿Cómo sobreviviría? Lo único que tenía era Dios y la Escritura. Déjenme explicar el seguimiento. El seguimiento se hace cuando conseguimos decisiones, ya sea por una cruzada o por la iglesia local, y tomamos obreros del campo que de por sí son pocos, y les encargamos la desalentadora tarea de perseguir estas decisiones para asegurar que sigan caminando con Dios. Esto equivale a la poca confianza que tenemos en el poder de nuestro mensaje y en el poder de Dios para guardarlos. Si Dios los ha salvado, Él los ayudará. Si han nacido de Dios, jamás perecerán. Si Él inició una buena obra en ellos, la perfeccionará. Si Él es el autor de su fe, la consumará. Él salva a los que se acercan a Dios, los guarda sin caída y los presenta sin mancha ante su presencia. Jesús dijo, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. El problema es que Lázaro tiene 4 días de muerto. Podemos entrar a su tumba, arrastrarlo fuera, podemos apoyarlo, abrirle los ojos, pero apesta. Necesita oír la voz del Hijo de Dios. El pecador tiene 4 días muerto en sus pecados. Podemos decirle, repite esta oración, pero aún le falta oír la voz del Hijo de Dios o no habrá vida en él. Y lo que prepara el oído del pecador para escuchar al Hijo de Dios es la ley. Es un ayo para llevarlo a Cristo para que pueda ser justificado por su fe. La ley funciona, convierte al alma y hace de la persona una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas. Así que búscate un pecador y experimenta con él. No me refiero a la predicación fogosa sobre el infierno. La predicación fogosa sobre el infierno producirá convertidos atemorizados. El uso de la ley de Dios producirá convertidos arrepentidos. Un hombre viene a Cristo porque quiere escapar de las llamas del infierno, pero en su corazón piensa que Dios es severo e injusto. Como no se ha usado la ley para mostrarle la naturaleza excesivamente pecaminosa de su pecado, no cree que el infierno sea justamente lo que merece. Por tanto, no entiende ni la misericordia ni la gracia y por eso no está agradecido con Dios por su misericordia. Y la gratitud es la principal motivación para el evangelismo. No habrá ningún celo evangelístico en el corazón del falso convertido. Pero otro hombre viene a Cristo sabiendo que ha pecado contra el cielo y que los ojos de Dios ven lo bueno y lo malo y Dios ha visto la oscuridad como si fuera la más pura luz, ha visto sus pensamientos. Si Dios en su santidad el día de la ira manifiesta todos los pecados secretos de su corazón, sus hechos en las tinieblas, todas las pruebas de su culpa, como una cosa inmunda, Dios lo lanzará al infierno y sería justo. Pero en lugar de justicia le da misericordia, le muestra su amor en que siendo aún pecador, Cristo murió por él. Él se postra de rodillas y dice, Dios mío, si tú has hecho eso por mí, yo haré lo que sea por ti. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley está grabada en mi corazón. Y como el hombre que sabía que tenía que pasar por la puerta y enfrentar la ley de la gravedad, jamás se quitaría su paracaídas, porque su vida dependía de él, así el que viene al Salvador sabiendo que tiene que enfrentar a un Dios santo el día de la ira, jamás dejaría la justicia de Dios en Cristo, porque su vida misma depende de ella.